Un saludo para todas y para todos. En este video tutorial pretendo hacerles una pequeña charla sobre el tránsito de la modernidad a la posmodernidad. Mi nombre es Albeiro Arias, yo soy profesor de planta de la Universidad del Tolima, soy doctor en artes y magíster en literatura. En la Edad Media, el mundo era gobernado por la idea de Dios. A esto se le conocía se le conoce como teocentrismo, es decir, el mundo gira alrededor de Dios. Es una cultura que se basaba en la fe. La Edad Moderna, como diría el filósofo griego Protágoras de Abdera, se sitúa al ser humano como medida y centro de todas las cosas. A esto le decimos antropocentrismo, y la razón viene a ocupar el lugar de la fe. Diría el filósofo Emmanuel Kant en su ensayo ¿Qué es la ilustración?, parafraseando la epístola 2 de Horacio del Epistolarum Liber Primus, sapere aude, locución latina que significa atrévete a saber o ten el valor de usar la razón. Kant, en su obra máxima La crítica de la razón pura, escrita en 1781, hace un giro filosófico definitivo al desplazar el conocimiento del objeto hacia el sujeto, conocido como idealismo trascendental. Kant propone que todo conocimiento exige dos elementos. El primero es externo al sujeto, esto es, un objeto de conocimiento, y en segundo lugar, un sujeto que conoce. Kant afirma que las condiciones de todo conocimiento no son puestas por el objeto conocido, sino por el sujeto que conoce. En cuanto a la moral, Kant, en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres o Fundamentos de la metafísica de la moral, escrita en 1785, habla del imperativo categórico. Una ley debe ser universal. No se actúa porque me conviene a mí ni porque debo hacerlo. Lo moral es aquello que haces al margen de tu interés personal. Esto significa actuar de acuerdo a los principios que la razón impone. Lo que se hace por conveniencia o interés, según Kant, no es ético. Esto no es otra cosa que cada acción mía debería poderse convertir en una ley universal, un principio supremo de moralidad. La modernidad es la época de los grandes imperativos. El hombre moderno es movilizado por conceptos como verdad, libertad, autonomía, justicia y racionalidad. En lo económico surge el capitalismo, en lo filosófico el humanismo, en lo político los estados nacionales, en lo artístico el renacimiento, en lo religioso la religión protestante o el protestantismo y finalmente el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía. El concepto de modernidad va ligado a la noción de progreso, de evolución social, crecimiento económico y desarrollo y renovación e innovación continua. Lo nuevo. La modernidad es la confianza en el desarrollo industrial y tecnológico. Max Weber, en La ciencia como vocación, conferencia dada en Múnich a la Libre Unión de Estudiantes de Baviera el 28 de enero de 1919, sostiene que la racionalización es la principal característica de la sociedad occidental. Dicho de otra manera, la búsqueda de los mejores medios para lograr un fin, una mayor eficacia. Weber habla de un cambio en los sistemas de dominación en la modernidad, el paso de un liderazgo carismático a la dominación racional y las leyes. Unos ciudadanos dominan a otros a través de normas abstractas. Se sustituyen las narraciones místicas y las concepciones fetichistas basadas en una concepción mágica del mundo, por explicaciones científicas basadas en leyes matemáticas y físicas.
El paso el paso de una comunidad, es decir, de un grupo de personas, pocas personas, que se reúnen alrededor de una tradición, de costumbres, de creencias, una moral de grupo, no individualidades, a una sociedad, es decir, de comunidad a sociedad. Y la sociedad, entonces, donde impera la razón, la especialización, la burocracia, leyes, secularización y, por supuesto, la sociedad son muchas personas. Según Max Weber, hay en la modernidad un desencanto del mundo, producido por la devaluación del misticismo que nos ha dejado sin valores y sin dioses, según Max Weber. Las estructuras e instituciones que canalizaban las creencias espirituales en rituales y que promovían identidades colectivas se vieron atacadas y perdieron popularidad. Un caso de estos, por ejemplo, es la Iglesia Católica. Debido a la marcha incontenible de la civilización técnica, del conocimiento científico, la racionalidad instrumental y la racionalización cultural. La comprensión científica está más valorada que la creencia y la fe en la modernidad. Un ejemplo de cómo se racionaliza todo, hasta las creencias, vendría a ser entonces la teología. En el arte, para poner otro ejemplo, aparece la perspectiva y el uso de proporciones matemáticas para representar figuras armónicas. La modernidad se agota porque fue incapaz de cumplir sus promesas y desarrollar sus ideas. La posmodernidad surge como una oposición, superación o por el agotamiento del proyecto moderno. No hay un punto de inicio claro y definido, pero la mayor parte de los teóricos coincide en ubicarla a finales de los años 70. Jean-François Lyotard, en su libro La condición postmoderna, Informe sobre el saber, de 1979, sostiene que el surgimiento de la posmodernidad se debe a la muerte de los grandes relatos o metanarrativas que legitiman la modernidad, cuyo centro común es una visión teleológica, un estado de plenitud. La modernidad traía consigo la promesa de la felicidad. El primer metarrelato moderno es el cristianismo. Dios manda a su Hijo a sufrir y a morir para redimir al hombre. Nos prometen el cielo, el paraíso. ¿Esto que legitima? La fe. El segundo metarrelato de la modernidad es el marxismo. La búsqueda de una sociedad sin clases sociales donde todos vivan con dignidad. El proletariado derrota a la burguesía. Esto legitimaba la revolución. El tercer metarrelato es el iluminismo, cuya finalidad es disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Aplicabilidad universal de las leyes naturales, búsqueda de la verdad. Esto legitima la ciencia. El cuarto metarrelato es el capitalismo. El Estado no interviene. Los medios de producción son de propiedad privada. El capital genera riqueza. Los recursos se asignan a través del libre mercado y es posible la prosperidad para todos. Esto va a legitimar, por supuesto, el libre mercado. En este sentido, afirma Nicolás Casullo, se agota el proyecto de la modernidad en la dimensión de sus grandes relatos. Es decir, según Marta López Gil, estamos viviendo los últimos tramos de un siglo signado por los desencantos. Esto lo decía, por supuesto, a finales del siglo XX. La fe de los viejos ilustrados se ha derrumbado. No hemos logrado la emancipación ni la razón ha construido un mundo mejor. Tampoco nos sentimos protagonistas de una historia feliz. La modernidad y sus grandes metarrelatos no pudieron traer ese estado de plenitud prometido, pero sí 2 guerras mundiales. Con el agotamiento de estos metarrelatos, la historia se fragmenta y surgen los pequeños relatos, el multiculturalismo,
las minorías sexuales, religiosas, culturales, estéticas y raciales, es decir, el respeto por el otro. Por otro lado, una estética de la diferencia. Toma relieve el discurso de los que habían sido marginados y oprimidos por las ideologías modernas y sus estructuras políticas y sociales que las sostenían. Gianni Vattimo nos propone junto a Pier Aldo Rovati el concepto de pensamiento débil. La posmodernidad, marca la superación de la modernidad dirigida por las concepciones unívocas de los modelos cerrados, de las grandes verdades, de los fundamentos consistentes, de la historia como huella unitaria del acontecer. La posmodernidad abre el camino, según Vattimo, a la tolerancia, a la diversidad. Es el paso del pensamiento fuerte, metafísico, de las cosmovisiones filosóficas bien perfiladas, de las creencias que se suponen verdaderas, al pensamiento débil, a una modalidad de nihilismo débil y por consiguiente alejado de la acritud existencial. Esto es la negación de valores universales. Para Vattimo no existen valores que puedan considerarse universales. Vattimo plantea la necesidad de la aceptación del relativismo. Todas las culturas, todas las ideas, todos los conceptos son válidos en contextos determinados y todos tienen derecho a coexistir. No deben unos adaptarse a otros. Esto engancha con el concepto de grado cero de la cultura propuesto por Lyotard en la posmodernidad explicada a los niños de 1986. La gente come McDonald's y en la noche cenan con un plato de cocina local, ¿cierto? Se exalta la multiculturalidad, la tolerancia. Se acepta que otros piensen diferente y tengan valores diferentes. No se puede seguir admitiendo que el pensamiento fuerte, el de los grandes relatos, el que aparece como verdadero, se imponga a los demás. Es el momento de reivindicar el pensamiento débil. Regresando a Vattimo, él propone en su libro En torno a la posmodernidad la metáfora de los dialectos. Cada pueblo posee un dialecto, sin embargo, todos logran comunicarse. No hay un gran dialecto, hay montones de dialectos. De igual manera, considera Vattimo que hay que disolver el concepto de historia como un discurso unitario. Dice él, no existe una historia única, existen imágenes del pasado propuestas desde diversos puntos de vista. Y es ilusorio pensar que exista un punto de vista supremo, comprensivo y capaz de unificar a todos los demás. Hay una pérdida de los sostenes que homogenizan la sociedad y que mantenían unida a la cultura y a la economía. Se pierde la identidad colectiva, la sociedad se fragmenta, aparece el individualismo, uno de los grandes rasgos de la posmodernidad, el hedonismo y la idolatría del yo como valores predominantes de la sociedad. Para Daniel Bell, en las contradicciones culturales del capitalismo, el aflojamiento de los hilos que antaño mantenían unidas a la cultura y la economía y la influencia del hedonismo, que se ha convertido, según Daniel Bell, en el valor predominante de nuestra sociedad. Algunos pensadores no consideran que haya una posmodernidad, sino una nueva etapa de la modernidad o una antimodernidad. Marshall Berman usará la famosa frase de Marx para referirse a la modernidad. Todo lo sólido se desvanece en el aire. En su libro homónimo propone la siguiente tesis. La modernidad es una incesante contradicción, actúa como autonegación. La modernidad es antimodernidad, la sucesión de lo nuevo por lo viejo. Entonces ya no habla de una posmodernidad, sino de una antimodernidad. Ser modernos es encontrarnos, estoy citándolo, ser modernos es encontrarnos en un entorno que nos promete aventuras,
poder, alegría, crecimiento, transformación de nosotros y del mundo, y que al mismo tiempo amenaza con destruir todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que somos. Los entornos y las experiencias modernas atraviesan todas las fronteras de la geografía y la etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión y la ideología. Se puede decir en este sentido que la modernidad une a toda la humanidad. Sin embargo, constata la erosión de la idea de modernidad para organizar y proporcionarle sentido a la vida. La modernidad proporciona una unidad paradójica, la unidad de la desunión. Nos arroja a todos a una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia. Ser modernos es formar parte de un universo en el que, como dijo Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire. Jürgen Habermas nos dice en su célebre ensayo La modernidad, un proyecto incompleto, que el proyecto de la modernidad, formulado en el siglo XVIII por los filósofos de la Ilustración, consistió en sus esfuerzos para desarrollar una ciencia objetiva, una moralidad y unas leyes universales y un arte autónomo, acorde con su propia lógica interna. Al mismo tiempo, este proyecto pretendía liberar los potenciales cognitivos de cada uno de estos dominios de sus formas esotéricas. Para Habermas, la modernidad es un proyecto incompleto. Reconoce las falencias, pero también exalta virtudes como la igualdad y la ciudadanía, que son la única salvaguarda frente a la fragmentación social y la precarización del Estado-nación. Por ello, plantea Habermas que más que buscar una posmodernidad, lo que hay que llevar a cabo como proyecto filosófico y político es una nueva ilustración de la modernidad. La modernidad, en realidad, se presentaría también para este filósofo como una antimodernidad. La condición del hombre posmoderno es la del desencanto. Pasamos de la certeza de la razón a desconfiar de todo, a ser escépticos. Dios ha muerto y con él todos los grandes relatos. ¿Cómo hemos podido bebernos el mar?, se pregunta el loco en La Gaia Ciencia de Nietzsche. Estamos o entramos a la era del vacío, según Gilles Lipovetsky. La sociedad no tiene ídolo ni atributo ni ningún proyecto histórico movilizador. Estamos en el vacío. Rorschach dice que Lipovetsky quiere demostrar a lo largo de sus trabajos que un nuevo individualismo, llamado individualismo narcisista, es la clave para el entendimiento de la posmodernidad. Esto es, un nuevo estadio histórico en el que han entrado ya las sociedades democrático-capitalistas avanzadas y que se caracteriza por el vaciamiento o la pérdida de sustancia de los ideales proyectados durante la época moderna. El filósofo ha escrito que el símbolo de nuestro tiempo es el narciso. El nacimiento del hombre psicológico se ha volcado, o el hombre psicológico volcado en sí mismo, al acecho de su ser y de su bienestar. En la cátedra Alfonso Reyes, dada en agosto de 2013, Lipovetsky nos habla de la sociedad hiperconsumista, es decir, del tránsito del consumo al hiperconsumo y del consumidor al hiperconsumidor en las sociedades desarrolladas. Según Lipovetsky, hay tres fases en la evolución del capitalismo de consumo. La primera fase va entre 1880 y 1939. Se trata de la producción masiva de productos, la marca comercial, el volumen que rebaja los gastos de producción y disminuye los precios de los productos al consumidor. La segunda fase se da entre 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, y 1970. La sociedad de consumo masivo es la sociedad de consumo masivo. En cada familia hay un elemento tecnológico para todos: un televisor, un refrigerador, un equipo de sonido. Esto, por lo tanto, hace que el consumo
de estas tecnologías sea colectivo. La gente se adapta a las normas de la cultura y sus deseos y conducta están forjados por afiliaciones a grupos actuales o por el deseo de pertenecer a aquellos que quieren alcanzar. Se compran objetos para ser aceptados. La tercera fase es el hiperconsumo o el pluriequipo. Cada integrante tiene su propio televisor, ve sus propios programas, tiene su propio celular. Es la época del individualismo exacerbado. Se personaliza el tiempo y el espacio. Ya nadie quiere hacer parte de un sistema, de una cultura de clase. Ahora todo es personal, individual, ecléctico, fragmentado. Pero no somos libres. Nadie está por fuera del espiral mercantil. En la tercera fase, se compra para obtener sensaciones, para vivir experiencias. Es un consumo más íntimo, más hedonista y narcisista. Se busca intensificar el presente. Cada objeto es un paliativo para la vida difícil. El consumo es terapéutico. Hay una cohabitación entre lo material y lo espiritual. Por ello, seguramente florecen los sex shop, ¿no? Importa solo el presente, el ya, el ahora. Es un regreso al carpe diem propuesto alguna vez por el poeta romano Horacio, locución latina que literalmente significa toma el día o aprovecha el momento. El hiperconsumidor es reflexivo, compara, es un consumidor experto. Le gusta la comodidad, el confort, ganar tiempo, no esperar. Compra en la noche, los domingos, consumen las 24 horas, 365 días al año. En la modernidad se culpabilizaba al deseo. En la posmodernidad se busca alcanzar el placer. El deseo se acelera. No se puede esperar nada. Por ejemplo, tenemos el café instantáneo. Estamos en una sucesión de presentes. El pasado se ha olvidado porque ya sucedió. No hay futuro. Y no hay futuro porque el futuro es lejano e incierto. Estamos en el tiempo sin narración, no lineal, sin metas, sin objetivos. Es simplemente el hombre dionisiaco que persigue el placer. No existe la sociedad, como diría la ex primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, conocida también como la Dama de Hierro, en su famosa frase pronunciada en la entrevista concedida para la revista Women's Own el 31 de octubre de 1998, en la que se preguntaba, ¿quién es la sociedad? Y ella misma respondía, no existe tal cosa, existen tan solo individuos, hombres y mujeres. Así como desaparece la sociedad, desaparece el ciudadano y en su lugar aparece el cliente, el consumidor, el usuario. Simon Bauman diría que nos volvemos nómadas, no enraizamos, todo es transitorio, superficie. En su famoso libro La modernidad líquida de 1999, la metáfora de lo líquido es usado para describir la modernidad líquida, entiéndase posmodernidad, por su maleabilidad, por ser fácil de irse entre los dedos, inestable, por su capacidad para evaporarse, para solidificarse. Para Bauman, no hemos superado la modernidad. Lo que vive la época contemporánea es una modernidad tardía, una continuación clara de transiciones institucionales y desarrollos culturales modernos. En el pasado, es decir, en la modernidad sólida, nos encontramos en un mundo predecible y controlable, uno sólido, de rutinas y de costumbres, de colectividades. En el pasado, la vida estaba diseñada específicamente para cada persona, quien tenía que seguir patrones establecidos para tomar las decisiones de su vida. En la época contemporánea, estamos regidos por lo líquido, lo fluido, lo maleable, la flexibilidad y la adaptación. Las personas ya han conseguido desprenderse de los patrones y las estructuras, y cada uno crea su propio molde para determinar
sus decisiones y forma de vida. El hombre contemporáneo vive en la incertidumbre. Es un nómada, un hombre líquido que cambia de manera fluida de trabajo, de valores, de relaciones sociales y personales, de orientación política, de orientación sexual y de gustos. Los patrones heredados son cambiados por la autoescogencia. En la modernidad sólida, la vida era estable, sólida, predecible. Podías durar en un mismo trabajo toda la vida. Hoy nadie quiere durar en un mismo empleo toda la vida. Antes se tenía una identidad también para toda la vida. Era rockero y moría rockero. Hoy ya no terminamos de definirnos. Bauman dice que esta es una cultura que se caracteriza por el exceso, la superfluidad, la transitoriedad, el consumo, la fugacidad y el residuo. El residuo tanto de objetos que se desechan en esta vorágine del consumo como el residuo de las relaciones humanas. Bauman desarrolla algunos de estos aspectos de esta idea en su libro Amor líquido, acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Allí plantea la fragilidad de los vínculos humanos y las paradojas de las relaciones contemporáneas. La primera paradoja es que, aunque las personas están más conectadas por medios electrónicos y de comunicación, no necesariamente están menos solos. La segunda es que, aunque la lógica del consumo se ha trasladado a las relaciones y éstas se toman o se dejan como si se tratara de ir de compras, subsiste el temor a ser desechado. La tercera es que, aunque la gente sigue buscando seguridad, quiere relaciones livianas, que no le cuesten mucho esfuerzo. De esto está hecho el amor líquido. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han señala que las personas viven la individualidad como una ficción más. Todo el mundo quiere ser diferente, precisamente porque todo el mundo es igual. Ese deseo es una evidencia de lo homogéneo que es el presente de las personas y el pensamiento también de las personas. El resultado de esto es un conformismo radical. La gente acepta mansamente vivir como viven todos, esto es, produciendo desaforadamente, exhibiéndose inútilmente, girando todo el tiempo alrededor de los ideales de éxito que se han impuesto. Un buen ejemplo de esto son las redes sociales, donde todo el mundo coloca sus fotos mostrando que les va muy bien, los Instagramers o los YouTubers. En la posmodernidad desaparece el entramado normativo. Cada individuo crea sus normas. El problema es que cuando todo el mundo es rebelde, nadie es rebelde. Todos somos amos y esclavos. Volviendo a Byung-Chul Han, estamos en una era en la que la sociedad, estamos en una era en que la libertad es simplemente una gran ilusión. Hoy prima una esclavitud consentida. Por ejemplo, la aparente libertad de expresión que hay en las redes sociales. Esto se ha convertido en una práctica que permite al poder ejercer vigilancia sobre nosotros. El poder ya no necesita inmiscuirse o infiltrarse en los secretos de nadie porque espontáneamente se los ofrecemos en nuestras redes sociales. No tenemos cadenas en el cuello. Ya no trabajamos feudos, pero tenemos tarjetas de crédito. Muchas gracias.